La economía española se expandió durante el primer semestre del año 2021 mucho menos de lo que pensábamos hasta el momento. ¿Cuáles son las implicaciones de esta notable revisión a la baja del crecimiento del PIB de España en el primer semestre de 2021? Veámoslo. Ayer el Ministerio de Economía nos sorprendió a todos con unas previsiones de crecimiento muy optimistas que apuntaban a que en el primer trimestre de 2022 podríamos haber recuperado ya los niveles de actividad prepandemia, los niveles de actividad de finales del año 2019. Básicamente, el Ministerio de Economía consideraba que este año íbamos a crecer un 6,5% y que en 2022, a lo largo de 2022, nos expandiríamos un 7%. Estas previsiones, que no eran imposibles, ni mucho menos a la luz de los datos que habíamos conocido durante la primera mitad de este 2021, en el primer y sobre todo en el segundo trimestre de 2021, a partir de hoy se complican especialmente. ¿Por qué razón? Pues porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha revisado a la baja el crecimiento de la economía española en el primer semestre de este 2021, tanto en el primer como en el segundo trimestre de este año. Y las ha revisado a la baja no en una pequeña magnitud, sino de manera muy considerable. En particular, en el primer trimestre de 2021 no nos contrajimos un 0,4% frente al último trimestre de 2020, como originalmente se creía, sino un 0,6%. La caída fue, por tanto, mayor. Pero es que, además, y sobre todo, y esta ha sido la revisión más impactante, en el segundo trimestre del año 2021 no crecimos al ritmo históricamente elevado del 2,8% frente al primer trimestre del año 2021, sino que apenas crecimos un 1,1%. Que, a ver, un crecimiento intertrimestral del 1,1% no es ni mucho menos un mal dato, pero no es un dato históricamente espectacular. Ya hemos crecido en otras ocasiones, en nuestro pasado reciente, a un 1,1% intertrimestral, en particular en el primer trimestre de 2015 o en el segundo trimestre de 2017, la economía española ya se expandió un 1,1% frente al trimestre anterior. Y durante esos trimestres, especialmente y de manera más llamativa en el segundo trimestre del año 2017, no estábamos rebotando frente a ningún hundimiento económico ocasionado por una pandemia. O dicho de otra manera, el INE nos acaba de decir que durante el primer trimestre de 2021 caímos más de lo que inicialmente creíamos y que en el segundo trimestre de 2021, pese a haber caído más en el trimestre anterior, rebotamos mucho menos. La magnitud de la revisión no debería minimizarse. Hasta ahora pensábamos que la economía española, el nivel de actividad de la economía española había crecido un 2,4% durante el primer semestre de este año frente al nivel de actividad vigente a finales de 2020. Con esta revisión resulta que el nivel de actividad, el PIB de la economía española, apenas ha crecido un 0,4% frente al PIB de finales de 2020, 6 veces menos de lo inicialmente estimado. En este gráfico, gentileza del Confidencial, podemos observar cómo la revisión del crecimiento económico aplana muchísimo, aplana muy notablemente la curva de recuperación de actividad que creíamos que estaba experimentando la economía española. En rojo tenemos los datos viejos, los datos que han sido objeto de revisión hoy del INE. Y como vemos, eran datos que apuntaban a una recuperación más acelerada de lo que vemos ahora, que es una recuperación mucho más aplanada y, por tanto, mucho más lenta. Más allá del chascarrillo sobre si el gobierno ha acertado o se ha equivocado en sus previsiones, sobre si ha vendido humo o ha dejado de vender humo, porque hay que reconocer que es muy complicado en el contexto actual hacer previsiones incluso a medio plazo, porque estamos en un contexto pospandémico donde, por consiguiente, pequeños cambios pueden alterar mucho el panorama. Por tanto, tampoco es que sea algo especialmente extraño que el gobierno se haya equivocado, en este caso en sus pronósticos. Pero más allá de este chascarrillo, la revisión de los datos de hoy del INE sí debería afectar a las negociaciones sobre políticas públicas que están teniendo lugar, que ya han tenido lugar en parte y que siguen teniendo lugar en el seno del gobierno.
Recordemos que una parte de ese gobierno, especialmente la parte de Podemos, está presionando en diversos frentes al Partido Socialista, por ejemplo en el frente del salario mínimo interprofesional o por ejemplo en el frente de la subida del impuesto sobre sociedades, para que por un lado suba el SMI y por otro lado suba el impuesto sobre sociedades, con la excusa de que el perfil de recuperación de la economía española es muy intenso y que por tanto las empresas pueden soportar sin demasiadas dificultades estos sobrecostes, porque en cierto modo serán absorbidos por la vigorosa recuperación que ya estamos experimentando. Bueno, pues hasta el momento de recuperación vigorosa nada de nada. Más bien recuperación a un nivel aceptable tirando a normalito. De hecho, uno de los datos, a mi juicio, más inquietantes de esta revisión del crecimiento económico español, de la actividad económica de España durante el primer semestre de 2021, es el dato de inversión empresarial. El dato de inversión empresarial no es que se haya revisado a la baja, pero desde luego en el contexto de esta revisión a la baja de los datos de crecimiento económico adquiere un nuevo significado. Observemos este gráfico, que contiene la formación bruta de capital en España. Como podemos observar, la formación bruta de capital en España, la inversión empresarial, tanto inversión en ladrillo como inversión en bienes de equipo, en I+D, etc., esta inversión empresarial había venido creciendo de manera más o menos sostenida desde el segundo trimestre del año 2020, es decir, desde que abandonamos el confinamiento. Pues bien, en el segundo trimestre de 2021, entre abril y junio de este año, la inversión empresarial ha caído por primera vez desde el fin del confinamiento. De hecho, se halla en su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2020, es decir, desde el trimestre del confinamiento. Y aunque puede haber algunas explicaciones para esta cifra de estancamiento de la inversión empresarial que no tienen por qué ser especialmente negativas, por ejemplo, algunas empresas podrían estar esperando a desarrollar sus proyectos de inversión, podrían suspender sus inversiones hasta que lleguen los fondos europeos para así ir de la mano de ese dinero inyectado por el gobierno. Aunque existen esas posibles explicaciones de por qué esto ha sucedido, desde luego que el nivel de inversión empresarial esté en su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2020 no es un dato positivo que sí debería llevar a que aquellos economistas del entorno de Podemos que están planteando que es el momento de subir mucho el salario mínimo o de que es el momento de subirles mucho los impuestos a las empresas, que esos economistas se replanteen esas propuestas a la luz de este dato. Porque si la inversión empresarial no está remontando de manera acelerada, no parece que sea este el mejor momento. Para algunos de nosotros nunca lo es, pero incluso para aquellos que sí puede serlo en algún momento, no parece que este sea el mejor momento para incrementar los costes que pesan sobre la inversión empresarial y que podrían, por tanto, lastrar todavía más esa inversión empresarial. Los datos de crecimiento en los próximos trimestres, a buen seguro, serán notablemente superiores, notablemente mejores a los que acabamos de experimentar. Pero esta revisión de los datos de crecimiento económico acumulado durante el primer semestre de 2021 que ha publicado hoy el INE, desde luego es un mazazo no solo para aquello que creíamos saber, sino también para aquello que cabe esperar a partir de hoy.